Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Esta vez traigo un vídeo sobre una reflexión que es muy importante y es hablar sobre el tema de relativizar los problemas. Si eres nuevo, mi nombre es Tania, me gusta subir contenido de maternidad, de moda, de ASMR, de reflexiones y demás. El otro día les subí un vídeo de ASMR súper cortito hablando del tema de relativizar los problemas, con susurros, tapping y demás, pero me hacía ilusión y necesitaba como hacer un vídeo así. Me daba como la sensación de paz el transmitirles pues esto que tengo aquí dentro y sería súper feliz si este vídeo pudiera ayudar a alguien, así que nada, comenzamos con el vídeo. Cuando hablamos de relativizar los problemas, pues nos vienen a la mente pues dos personas, por ejemplo, que tienen el mismo problema exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que una persona se toma ese problema como si fuera un drama absoluto. Entonces, partimos de la idea de que si esa persona que ha tenido un problema que ésta se lo ha tomado como un drama absoluto, es que ésta ha sabido relativizar el problema. Cuando hablamos de relativizar el problema, no significa, claro está, que tu problema no tenga la importancia que merece, que tengamos que olvidarnos de tu problema. Porque muchas veces ocurre que yo, por ejemplo, le digo a alguien, no pasa nada, no entres en bucle, intenta pues pensar en positivo, no va a ser para tanto, ya verás que no es para tanto, no te anticipes, no te preocupes, ocúpate. Y esa persona tiende como a tomarse esa manera de yo transmitirle como mi manera de ver las cosas para que él le quite importancia, lo ve como una forma de como tu problema no tiene importancia, te estás preocupando por una absoluta tontería, estás dramatizando y ya se lo toma como un poco a la defensiva. La preocupación tiene lugar cuando la mente está enfocando en un determinado problema y lo que trata de hacer la mente es estimular al cerebro para que pueda afrontar ese problema. Por lo tanto, la preocupación sabemos que es absolutamente necesaria, pero la preocupación se convierte en algo inútil cuando deja de ser funcional y se convierte como en un obstáculo. Es decir, entramos ahí como en bucle, nos enjaulamos y no salimos de ahí. Entonces, al final, la preocupación es necesaria, pero siempre y cuando no se convierta en una jaula. Y siempre ha estado latente y siempre he tenido presente, que me ha ayudado muchísimo, el proverbio chino, creo que es un proverbio chino que decía: si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tienes, ¿para qué te preocupas? También siempre he tenido presente, para poder relativizar mis problemas, la frase que dice que no es lo que te pasa, sino aquello que te cuentas sobre lo que te pasa. Es decir, es lo que nos contamos a nosotros mismos y a nosotras mismas lo que hace que suframos o no en determinadas circunstancias. Nuestros pensamientos generan una emoción y esa emoción va a hacer que actuemos de una manera u otra. Y esa acción va a dar un resultado. Si nosotros y nosotras no estamos felices con el resultado, lo que tenemos que hacer que es cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque tener pensamientos positivos va a hacer que la emoción que nos vaya a dar ese pensamiento positivo sea una emoción positiva, vayamos a actuar de manera más positiva y el resultado sea mucho más satisfactorio. Entonces, yo no quiero decir que tu problema no sea importante, para nada, tu problema es importante y tienes que darle la importancia que tiene y saber pues contarte a ti mismo de la manera más positiva posible cómo vas a lidiar con ese problema. Relativizar los problemas, ¿qué significa? Ponerlos en perspectiva y considerarlos pues en un contexto más amplio. Y en este vídeo voy a tratar de dar una serie de tips o sugerirte algunos tips que a mí me han servido para tratar de relativizar los problemas. Primer tips, amplía la perspectiva temporal. Pregúntate a ti mismo y a ti misma si ese problema va a tener la misma importancia dentro de una semana, de un mes o de un año, porque ya sabemos que la mayoría de los problemas son temporales. Por ejemplo, un ejemplo sería, tienes una fecha límite para entregar un trabajo. Pregúntate si, aunque parezca muy estresante ahora, si en un mes que ya habrás entregado el trabajo, vas a sentir esa presión. Es normal que una vez entregado el trabajo, la presión actual disminuya. Segundo tip, considera el alcance real del problema. ¿Ese problema afecta de manera generalizada a tu vida o únicamente afecta a un área de tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Discutes con tu pareja o discutes con un amigo y consideras que esa discusión va a afectar a toda tu relación de novios o a toda tu relación de amistad o vas a considerar que es un desencuentro puntual. O sea, plantéate si eso va a afectar a toda la relación o es un desencuentro puntual. Y si es así, lo que vas a hacer es enfocar toda tu energía en intentar resolver ese problema. Enfocarte a resolver ese problema lo que va a hacer es que tengas como una perspectiva más positiva. Por ejemplo, tienes un mal día en el trabajo y ¿qué vas a considerar? ¿Que eso afecta a toda tu carrera profesional? Tercer tip, enfócate en lo que puedes cambiar. ¿Qué significa esto? Que te vas a olvidar
de manera radical de todos aquellos aspectos del problema que tú no puedes controlar y te vas a centrar en aquellos aspectos del problema que sí puedes controlar, y en vez de estar preocupándote en aquello que no puedes cambiar, intenta hacer algo por aquello que sí puedes cambiar. Por ejemplo, estás preocupado por tu salud, pero en vez de preocuparte, yo qué sé, por poner un ejemplo, del envejecimiento, que es algo que no puedes controlar, lo que vas a hacer es preocuparte por tener hábitos más saludables, una dieta más equilibrada, etc. Cuarto tip, encuentra soluciones. Es decir, en vez de estar en bucles con el problema, pensando todo el día en el problema, en la preocupación que te supone, bla, 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 lo que tienes que hacer es buscar solución. Es decir, actúa para buscar soluciones. Al final, el hecho de actuar lo que va a hacer es como reducir esa impotencia. Por ejemplo, se te ha roto el coche, ¿no? Y yo estoy todo el día, se me ha roto el coche, el dinero que me voy a gastar ahora en el taller, Dios mío de mi alma, bla, 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 bla. Entro en bucle, bucle, en bucle. Y no salgo de ahí. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ir comparando precios de talleres, ir actuando de manera que ese problema que parece un mundo, a lo mejor una vez yo busque soluciones, compare precios en talleres y demás, lo que yo consideraba que me iba a salir X dinero, al final resulta que comparando precios y demás, me va a salir mucho, mucho más barato. Y todo este tiempo que yo he estado preocupada en lo que me iba a costar la reparación del coche, etcétera, etcétera, al final eso no ha servido absolutamente nada. O por ejemplo, tienes mucha, mucha carga de trabajo y estás ahí en bucle de Dios, qué estresado estoy, me bloqueo, al final la sensación de estrés, de ver que tienes muchísimo trabajo, lo que va a hacer es que te bloquees y empieces ahí en un bucle de parece que no arrancas, y lo que tienes que hacer es centrarte en organizar las tareas. O sea, haz un plan de acción y organiza tu tarea. Tip número 5, practica la gratitud. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de todos los desafíos, de todos tus problemas, tú lo que tienes que hacer es sentarte y reflexionar sobre las cosas positivas que tienes en tu vida. ¿Por qué? Porque esto va a contrarrestar la negatividad y va a ayudarte a equilibrar pues la percepción de los problemas. Es decir, en medio de todos tus problemas tú tienes que reflexionar sobre todo aquello bueno que te ha pasado, todo lo afortunado que eres y todas las cosas positivas que tienes en tu vida a pesar de ese problema o problemas que tengas. Yo valoro esas cosas positivas que tengo, y además también, aunque hayas tenido un mal día en el trabajo, valorar el hecho de tener el empleo y esa profesión que tanto te gusta, porque a lo mejor estás trabajando en algo que te gusta y al final un mal día no va pues, a afectar a tu carrera. Entonces, valorar que a pesar de eso pues tienes cosas positivas y eres muy afortunado y afortunado. Sexto, tips para relativizar los problemas. Para mí importante hablar con alguien de confianza, ya sea hablar con familiares, hablar con amigos, hablar con profesionales, lo que fuere. ¿Por qué? Porque aparte de apoyo emocional, lo que va a hacer es darte otra perspectiva del problema. ¿Vale? Porque a veces uno se mete ahí como obsesionado y viéndolo todo negativo y demás, y el que los demás te compartan sus propias experiencias, sus propios puntos de vista, viendo las cosas desde fuera, eso va a hacer que el problema a lo mejor pierda la importancia que tiene. Y además el desahogarte con los demás pues va a aliviar ese malestar y esa negatividad y esa preocupación que. Por ejemplo, estás lidiando con desafíos en tus relaciones personales, tienes problemas con tu pareja, has tenido una discusión con tu pareja y no es la primera vez que al estar como en ese momento de cabreo, de rabia, de impotencia, de que quieres tener la razón y el otro parece que es que no te la da, y entras como en ese ambiente de negatividad, del cabreo del momento, que luego nos han dado cuenta que cuando pasa el tiempo, eso que parecía tan importante o esa rabia que tenía, desaparece, porque al final no es la primera vez que discutes con tu pareja y en el momento parece que no lo vamos a solucionar porque lo que me has dicho me ha roto el corazón, lo que me has dicho me ha parecido lo peor del mundo, me parece súper mal, tal y cual. Y luego pasa un día, ni siquiera hablan del problema y parece que ya se ha desvanecido como toda esa preocupación y todo ese drama absoluto y demás. Entonces, lo de hablar con alguien de confianza, lo que puede hacer es que esa persona que está viendo el problema desde fuera, si tú no logras encontrar pues la solución, o estás metido ahí en bucle y no hay quien te saque y estás ciego y ya está, esa persona que está afuera pues te puede dar pues su punto de vista, aparte de desahogarte, y a lo mejor te sientes mucho mejor y ya una vez desahogado y dicho todo aquello que tienes aquí, como que te sientes más tranquila y puedes ver las cosas de otra manera. Y además te pueden dar eso, otra perspectiva, ya no solo para apoyo emocional, para poder descargar como esa preocupación y aliviar un poco la carga emocional, sino además para que tengan la perspectiva que tienen del problema. Sexto tip, visualiza el peor escenario.
Pues bien, esto es muy importante porque tienes que visualizar que si es verdad que ese problema no se soluciona o si no sale como creías, por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo. Visualiza qué es lo peor que puede pasar, que hayas aprendido, que no te cojan y que no te seleccionen, pero que hayas aprendido de los errores de esa entrevista y que no vas a cometer en la próxima entrevista que tengas. Por ejemplo, yo tengo un cliente que íbamos al juzgado el otro día y me decía, Tania, pero es que estoy muy nervioso porque, y tú imagínate que salgo condenado, y tú imagínate que sí, que tal y cual, no sé qué. Y yo le decía, vamos a ver qué es lo peor que te puede pasar. Y al final era absurdo, porque al final era una demanda civil que le habían interpuesto reclamándole X cantidades y me parecía la cantidad tan absurda que yo le decía, a ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, no estamos en un procedimiento en el penal en el que puedas salir condenado y vayas a tener antecedentes penales y demás. Yo le decía, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que tengas que pagar X dinero y esa cantidad de dinero a ti te supone esa preocupación tan abrumadora que tenía y que lo veía tan angustiado que yo decía, céntrate, o sea, visualiza el peor escenario. Va a salir bien, porque sé que va a salir bien y uno siempre tiene que ser positivo. Pero, ¿y si sale mal, qué puede ocurrir? Que tengas que pagar esa cantidad de dinero. Último tip que te voy a dar, aprende de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo se aprende, es decir, todo pasa por algo y de todo se aprende. Entonces, lo que tienes que hacer es que cuando tengas un problema, tienes que tomártelo cuando tengas un problema, cuando tengas algún bache, tienes que tomártelo como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Porque si en el futuro te vuelve a ocurrir lo mismo, tú lo que vas a saber es controlar ese problema de manera más efectiva y por lo tanto ya vas a coger la experiencia actual para poder solucionar desafíos futuros. Por ejemplo, en una decepción personal, que vas a estar anclada en la tristeza, estarás anclada en la tristeza, pero en vez de estar ahí como metida en la tristeza y sin sacar nada bueno de ello, lo que vas a hacer es tratar de sacar algo positivo de lo que te ha pasado. Porque todo pasa por algo y todo tiene una lección. Y siempre de algo negativo sale algo positivo. Y cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y viceversa. Entonces, importante, aprender de la experiencia, porque si en el futuro me sucede algo igual, ya yo voy a saber lidiar con ese problema de manera mucho más efectiva. Recuerda, por tanto, mantener pensamientos positivos que van a dar lugar a emociones positivas. Esas emociones positivas van a hacer que actúes de manera más positiva y los resultados serán mucho más satisfactorios. Así que nada, un besito grande, chao.